Floricanto presenta. La Diócesis de Papantla presenta mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz. En el Evangelio de este domingo, Jesús cura a 10 leprosos a distancia y con efecto retardado, y después de curados, solo uno, que era samaritano, volvió a darle las gracias. 10 fueron curados, pero solo uno fue salvado. Solo a uno Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. El Evangelio dice que le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Se detuvieron a lo lejos porque en Israel se pensaba que las diversas enfermedades eran consecuencia o efecto del pecado, sobre todo la lepra, y el enfermo era considerado impuro, y el que entraba en contacto con él contraía una impureza legal. Por esto, por respeto a Jesús, los leprosos se quedaron a distancia, y a distancia Jesús les mandó: vayan a presentarse a los sacerdotes. Sabemos que cuando una persona recuperaba la salud, eran los sacerdotes los encargados de verificar la curación y por tanto los encargados de admitir de nuevo a los que habían sido curados a la comunión con todos los que alababan a Dios. De manera que cuando Cristo los manda a los sacerdotes, en primer lugar exige que tengan fe en su palabra, para que al ponerse en camino recuperen la salud, pero sobre todo los envía de nuevo a la ciudad y a la comunidad de la que habían sido expulsados por su enfermedad, es decir, que les devuelve la dignidad perdida y los reintegra a la sociedad y a la comunión religiosa. Ahora bien, al final, el Evangelio dice que uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Como en el pasaje del buen samaritano, Jesús pone de ejemplo a un extranjero que es agradecido y con este gesto de gratitud da gloria a Dios. Este samaritano no solo viene a dar gracias por la curación física, sino que viene al encuentro de Dios. Por eso se postró ante Jesús, pues ha descubierto el poder salvador de Dios en Jesús. Algo parecido le sucedió a Naamán, jefe del ejército de Siria, cuando fue curado de su lepra siguiendo las indicaciones del profeta Eliseo de que se bañara 7 veces en el río Jordán. Una vez curado volvió para dar gracias a Eliseo diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. El descubrimiento de Dios le dio la salvación. Muchas veces estamos marginados, abandonados o apartados, ya sea por injusticias de la sociedad o por nuestros propios pecados. Pero el Señor Jesús quiere devolvernos la dignidad perdida, quiere reintegrarnos a la sociedad y a la comunidad cristiana, pero también quiere que seamos agradecidos con Él. Si creemos en Dios, sabemos que todo es gracia, que todo es don, y por esto nuestra vida debe ser una continua acción de gracias. En el Evangelio Jesús pregunta: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? En la actualidad la enfermedad de la lepra ya está prácticamente superada. Sin embargo, la lepra espiritual quizá está peor que antes. La lepra de la ingratitud es una de las enfermedades espirituales más frecuentes. Vivimos como si Dios no existiera, como si el universo y todo lo que hay en él, incluida nuestra vida, fueran fruto de la casualidad. En efecto, todo aquel que pierde el sentido de la presencia de Dios, pierde el sentido del pecado y por consiguiente nunca le da gracias a Dios. Que no sea así entre nosotros. Para nosotros la Eucaristía es la mejor acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La Diócesis de Papantla presentó.